En el vasto teatro cósmico, la gravedad es la estrella indiscutible del espectáculo. Es la fuerza silenciosa e invisible que coreografía la danza de los planetas, las estrellas y galaxias enteras. Durante más de un siglo, nuestra comprensión de esta fuerza fundamental ha sido moldeada por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura en el tejido del espacio-tiempo mismo, causada por la masa y la energía. Esta elegante imagen ha pasado todas las pruebas que le hemos lanzado, desde la flexión de la luz de las estrellas hasta las ondas gravitacionales. Sin embargo, en lo profundo del corazón de la física, permanece un susurro tentador y persistente. ¿Y si hay más en la historia? ¿Qué pasaría si la gravedad estuviera conectada a otra propiedad fundamental del universo que a menudo damos por sentada, la temperatura? Esta es la audaz pregunta planteada por una idea especulativa pero fascinante, conocida como la teoría de expansión termogravitacional, o TGET. La teoría propone una ruptura radical con la física clásica y relativista. Sugiere que la influencia gravitacional que ejerce un cuerpo podría no depender únicamente de su masa, sino también de su estado térmico. En este punto de vista, un objeto frío y un objeto caliente, incluso si tienen exactamente la misma masa, podrían ejercer atracciones gravitacionales ligeramente diferentes. Esto no es solo un pequeño ajuste a nuestros modelos existentes, es una revolución potencial. Implica un vínculo oculto entre el mundo macroscópico de la termodinámica, la ciencia del calor y la temperatura, y el dominio cósmico de la gravitación, dos campos de la física que históricamente han sido tratados como reinos casi completamente separados. Imagina dos balas de cañón idénticas, una al lado de la otra. Según todo lo que sabemos, su atracción gravitacional es idéntica. Pero, ¿qué pasaría si congeláramos una cerca del cero absoluto y calentáramos la otra a una temperatura abrasadora? La TGET sugiere que sus campos gravitacionales divergirían, aunque sea ligeramente. Las implicaciones son asombrosas. Esto podría significar que la constante gravitacional, G, que durante mucho tiempo hemos considerado un valor universal e inmutable, podría tener una sutil dependencia de la energía térmica de las masas que interactúan. Esto nos obligaría a reexaminar todo, desde las órbitas precisas de los satélites hasta la evolución de las estrellas y la formación de las estructuras a gran escala del cosmos. Sería como descubrir una nueva regla fundamental en el juego cósmico que creíamos haber descifrado. La idea podría sonar a ciencia ficción, pero surge de las profundas grietas en nuestra comprensión actual del universo. La física todavía está lidiando con misterios como la materia oscura y la energía oscura, que juntas constituyen el 95% del cosmos. Estos enigmas nos dicen que nuestra imagen está incompleta. Quizás la solución no sea solo una nueva partícula o un nuevo campo, sino una nueva propiedad de las fuerzas que ya conocemos. Explorar la posibilidad de que la gravedad sea sensible a la temperatura es un salto audaz hacia este territorio desconocido. Es una búsqueda para ver si una fuerza familiar nos ha estado ocultando un secreto todo este tiempo, un secreto que podría desvelar una descripción más profunda y unificada de la realidad. Para perseguir una idea tan revolucionaria, se necesita un experimento de igual ambición. Este es el propósito del proyecto CRYOTAD, un atrevido esfuerzo científico diseñado para escuchar el más tenue susurro de una gravedad que depende de la temperatura. El nombre de la misión, abreviatura de Cryogenic Torsion Balance for Anomalous Drag, sugiere su metodología, pero su objetivo es único y profundo. Detectar una diferencia minúscula, casi imperceptible, en la fuerza gravitacional ejercida por objetos a temperaturas muy diferentes. El desafío es monumental, llevando al límite lo que es tecnológicamente posible. La fuerza que CRYOTAD pretende medir es inimaginablemente pequeña, del orden de femtonewtons, eso es 10 elevado a la potencia de -15 newtons.
Para poner eso en perspectiva, un solo femtonewton es aproximadamente la fuerza gravitacional que un solo glóbulo rojo humano ejerce sobre otro que está a unos pocos metros de distancia. Es una fuerza tan débil que es 1 billón de veces más débil que la fuerza que ejerces al presionar una sola tecla en un teclado. Medir un susurro tan delicado del universo es como intentar oír caer un alfiler en medio de un concierto de rock. Cada posible fuente de perturbación, las vibraciones de un camión que pasa, el zumbido del aire acondicionado del laboratorio, incluso los sutiles temblores sísmicos de la propia Tierra, puede ahogar fácilmente la señal. La motivación científica, sin embargo, es lo suficientemente poderosa como para justificar este esfuerzo hercúleo. Si Cryotad detectara esta fuerza anómala, sería uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la física. Proporcionaría la primera evidencia experimental de que nuestra teoría de la gravedad está incompleta y que TGET, o una teoría similar, contiene una parte de la verdad. Abriría una nueva ventana a la naturaleza fundamental de la realidad, sugiriendo una unificación más profunda entre las leyes de lo muy grande, la gravedad, y las leyes de lo muy pequeño, la mecánica cuántica y la termodinámica. Tal descubrimiento no solo ganaría un premio Nobel, reescribiría los libros de texto y marcaría el rumbo para una nueva generación de física teórica y experimental, obligándonos a reconsiderar los cimientos mismos sobre los que se construyen nuestros modelos cósmicos. El proyecto es, por lo tanto, una aventura de alto riesgo y alta recompensa. Es un viaje a territorio inexplorado, guiado por un mapa especulativo. Los científicos e ingenieros detrás de Cryotad son exploradores modernos, construyendo una nave para navegar en un océano de incertidumbre. No solo están probando una teoría, están investigando la naturaleza de la ley física misma. Le están haciendo una pregunta directa al universo. ¿Hay algo más en la gravedad que solo la masa? La dificultad de la tarea es un testimonio de lo bien que nos ha servido la teoría de Einstein, pero la existencia misma del experimento es un testimonio de nuestra curiosidad inagotable y nuestra negativa a aceptar que lo sabemos todo. ¿Cómo se construye una máquina lo suficientemente sensible como para medir una fuerza que es casi nula? El diseño del experimento Cryotad es una clase magistral de ingeniería de precisión, un delicado ballet de enfriamiento, aislamiento y medición. En su corazón hay un instrumento conocido como balanza de torsión, un dispositivo con una larga y célebre historia en la medición de fuerzas débiles. Imaginen una mancuerna suspendida de su centro por una fibra muy delgada y delicada. Si una fuerza tira de una de las masas, la mancuerna girará, torciendo la fibra. Al medir el ángulo de este pequeño giro, podemos calcular la magnitud de la fuerza. Cryotad emplea una versión increíblemente refinada y de próxima generación de este diseño clásico. Todo el aparato se coloca dentro de un criostato, un termo sofisticado y de alta tecnología diseñado para llevar el núcleo del experimento a temperaturas asombrosamente bajas. La temperatura objetivo es de solo 4 Kelvin, lo que equivale a menos 269 grados Celsius o menos 452 grados Fahrenheit. Esto es solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, la temperatura más fría teóricamente posible, donde todo movimiento atómico casi cesa. Este frío extremo tiene dos propósitos críticos. Primero, es esencial para el objetivo central del experimento: crear una diferencia de temperatura masiva entre las masas de prueba. Segundo, reduce drásticamente el ruido térmico, el movimiento aleatorio de los átomos, que de otro modo crearía vibraciones que abrumarían por completo la delicada medición. Los componentes clave del experimento son las propias masas. Estas no son solo trozos de metal, son cilindros meticulosamente elaborados de tungsteno, un material elegido por su densidad extrema. Una mayor densidad significa más masa empaquetada en un volumen más pequeño, lo que maximiza la señal gravitacional. El experimento utiliza un conjunto de estas masas de tungsteno. Algunas se mantienen a la temperatura criogénica base de 4K, mientras que otras se calientan periódicamente. La balanza de torsión,
que también funciona en este ambiente criogénico, está diseñada para medir la interacción gravitacional entre estas masas calientes y frías. Todo el sistema es una maravilla de aislamiento anidado, diseñado para ser sordo al ruidoso mundo exterior y escuchar solo la sutil conversación gravitacional que ocurre en su interior. Para detectar la minúscula rotación de la balanza de torsión, el experimento no se basa en el ojo desnudo o un microscopio simple. En cambio, utiliza una técnica altamente sensible llamada interferometría óptica. Un rayo láser se divide, con una parte reflejándose en un espejo de la balanza de torsión y la otra sirviendo como referencia. Cuando estos dos haces se recombinan, crean un patrón de interferencia de franjas claras y oscuras. Incluso la más mínima rotación de la balanza provoca un cambio en este patrón, que se puede medir con increíble precisión. Esto permite a los investigadores detectar ángulos de rotación mucho más pequeños de lo que cualquier sensor mecánico podría lograr, convirtiendo un susurro de fuerza en una señal óptica medible. El procedimiento experimental de CryoTAD es como un baile cuidadosamente coreografiado, realizado en el mundo silencioso y gélido de 4 Kelvin. Los protagonistas principales son las masas de tungsteno, un conjunto de masas fuente estacionarias, y las masas de prueba unidas a la delicada balanza de torsión. Las masas fuentes son aquellas cuya temperatura se controla activamente. En un ciclo típico, estas masas se calientan periódicamente desde la línea de base de 4K hasta una temperatura más alta, quizás alrededor de 40K. Esto crea la diferencia de temperatura crucial que TGET predice que debería alterar la fuerza gravitacional. Este calentamiento no se hace con una simple llama, se logra con calentadores de precisión que pueden elevar la temperatura de forma suave y controlada, sin introducir vibraciones u otras perturbaciones. Este proceso periódico de calentamiento y enfriamiento se conoce como modulación de temperatura. Piensen en ello como encender y apagar un interruptor a un ritmo muy específico. Si TGET es correcta, entonces, a medida que las masas fuentes se calientan, su atracción gravitacional sobre la balanza de torsión debería cambiar ligeramente. A medida que se enfrían de nuevo, la fuerza debería volver a su línea de base. Este ciclo de encendido y apagado crea una señal rítmica y oscilante. La balanza de torsión debería girar de un lado a otro en perfecta sincronía con los cambios de temperatura de las masas fuente. Esta modulación es la clave para distinguir una señal real del ruido aleatorio. Una fuerza constante y anómala podría ser causada por algún defecto desconocido en la configuración, pero una fuerza que aparece y desaparece en perfecta sincronía con el ciclo de calentamiento es una prueba irrefutable. Toda la configuración está diseñada para esta medición rítmica. Las masas fuentes se colocan en una plataforma giratoria que gira lentamente alrededor de la balanza de torsión. Esto permite que el experimento explore la interacción gravitacional desde diferentes ángulos y ayuda a cancelar cualquier error sistemático que pueda surgir de imperfecciones en la forma o densidad de las masas. La combinación de modulación de temperatura y rotación física crea un patrón de señal complejo pero altamente específico. El desafío para los científicos es construir un detector y una cadena de análisis que estén exquisitamente sintonizados para escuchar esta canción tan específica, un zumbido gravitacional que sube y baja con la temperatura, girando a medida que las masas rotan. El proceso es dolorosamente lento. Un solo ciclo de medición puede tardar horas o incluso días en completarse, ya que las masas se calientan suavemente y se les permite enfriar mientras se monitorea continuamente la orientación de la balanza de torsión. Miles de estos ciclos se repiten durante meses, lo que permite a los investigadores promediar los resultados y construir una significancia estadística. Es una búsqueda que requiere una paciencia inmensa. Cada punto de datos es una pista preciosa, recopilada desde el límite de la posibilidad de medición. El experimento es un testimonio de la naturaleza lenta, metódica y meticulosa de la ciencia de vanguardia, donde un descubrimiento profundo puede estar escondido dentro de años de observación cuidadosa, repetitiva y ultraprecisa. En un experimento tan delicado como CryoTAD,
La señal es el héroe de la historia, pero el villano es el ruido. El ruido es cualquier alteración no deseada que puede imitar o enmascarar la señal que se intenta detectar. Derrotar a este villano es, sin duda, la parte más difícil de todo el proyecto. El equipo debe crear un ambiente de silencio casi perfecto, tanto mecánico como térmico. La primera línea de defensa es un sistema de aislamiento de vibraciones con múltiples capas. Todo el criostato, que pesa varias toneladas, descansa sobre una plataforma sofisticada que utiliza una combinación de resortes y amortiguadores para aislarlo de las vibraciones del suelo, lo que permite que el experimento flote sin ser afectado por el zumbido sísmico del planeta. Dentro del criostato, la batalla contra el ruido continúa. El frío extremo de 4 Kelvin es un poderoso aliado, ya que elimina muchas fuentes de ruido térmico. A temperatura ambiente, los átomos están en un estado constante de movimiento aleatorio, creando un temblor de fondo que sería fatal para la medición. Al enfriar toda la balanza de torsión y sus alrededores inmediatos, a casi el cero absoluto, este temblor atómico se reduce a un mínimo. Sin embargo, el experimento en sí requiere una diferencia de temperatura, ya que algunas masas se calientan. Esto crea un nuevo desafío: asegurar que este calor no se escape y cause una expansión térmica no deseada o una presión de radiación que pueda empujar la balanza de torsión y crear una señal falsa. Para manejar esto, el experimento emplea un blindaje térmico sofisticado. Imaginen una serie de escudos de radiación anidados y muy pulidos, como las capas de una muñeca rusa, colocados entre las masas de la fuente caliente y la balanza de torsión fría. Estos escudos, también enfriados a temperaturas criogénicas, interceptan la radiación de calor dispersa, impidiendo que llegue al detector sensible. Además, el calentamiento y enfriamiento de las masas de la fuente deben hacerse con sumo cuidado. El sistema está diseñado para asegurar que la diferencia de temperatura sea estable y precisamente conocida, sin causar ninguna desgasificación o tensión mecánica que pueda generar fuerzas espurias. Es un delicado acto de equilibrio. Crear una diferencia térmica manteniendo un aislamiento térmico y mecánico perfecto. Incluso con todas estas precauciones, algo de ruido inevitablemente permanecerá. Aquí es donde entra en juego un diseño experimental inteligente. La modulación de la señal, tanto cambiando la temperatura como rotando las masas de la fuente, es una herramienta poderosa para el rechazo del ruido. La mayoría de las fuentes de ruido son aleatorias o tienen una frecuencia diferente. Por ejemplo, una vibración aleatoria podría causar un movimiento momentáneo, pero no estará sincronizada con la frecuencia precisa del ciclo de temperatura. Al usar técnicas sofisticadas de análisis de datos para buscar solo una señal que coincida con este ritmo específico y predefinido, los científicos pueden filtrar la gran mayoría del ruido de fondo. Esencialmente, le están diciendo a su computador: ignora todo lo que escuches, a menos que tenga este ritmo exacto. En el corazón de cualquier teoría científica hay una ecuación, una oración matemática concisa que describe su predicción central. Para la teoría de expansión termogravitacional, o TGET, la idea central se puede expresar en una modificación sorprendentemente simple a la ley de gravedad de Newton. La ecuación propuesta para la fuerza entre dos masas, m1 y m2, separadas por una distancia r, se ve así: F es igual a menos g sub 0, por 1 más alfa por la suma de T1 y T2, por m1 por m2 dividido por r al cuadrado. Desglosemos esto. La primera parte, menos g sub 0 por m1 m2 sobre r al cuadrado, es muy familiar. Es la ley clásica de gravitación universal de Newton. G sub 0 es la constante gravitacional tal como la conocemos, medida a o cerca de la temperatura del cero absoluto. El signo menos simplemente nos dice que la gravedad es una fuerza atractiva. La parte revolucionaria es el nuevo término en el medio, 1 más alfa por la suma de T1 y T2. Aquí,
T1 y T2 representan las temperaturas de las dos masas, y alfa, que es la letra griega, es el nuevo ingrediente crucial. El parámetro alfa se llama coeficiente de acoplamiento termogravitacional. Es una nueva constante fundamental de la naturaleza propuesta por Tejet y determina qué tan fuertemente la temperatura afecta la gravedad. Si alfa es exactamente 0, el término alfa por T1 más T2 desaparece y la ecuación vuelve a la ley familiar de Newton. En este caso, la temperatura no tiene efecto sobre la gravedad y Teget es incorrecta. Sin embargo, si alfa tiene un valor pequeño pero positivo, significa que a medida que las temperaturas T1 o T2 aumentan, la fuerza gravitacional general se vuelve un poquito más fuerte. El propósito de todo el experimento CryoTAD es medir el valor de alfa. Encontrar un valor distinto de 0 para alfa sería, honestamente, el descubrimiento de toda una vida. Esta ecuación proporciona una predicción clara y comprobable. Al crear un sistema donde controlamos las masas, la distancia y las temperaturas, podemos buscar una fuerza que se comporte exactamente como lo dicta esta fórmula. El experimento CryoTAD está diseñado para hacer precisamente eso. Fija las masas y la distancia y luego cambia sistemáticamente una de las temperaturas, T1, mientras mantiene la otra, T2, constante a 4 Kelvin. Luego busca un cambio minúsculo en la fuerza, F, que es directamente proporcional al cambio de temperatura. Si se detecta tal cambio, su magnitud permitiría a los científicos calcular el valor de alfa por primera vez. La belleza de esta ecuación radica en su simplicidad y sus profundas consecuencias. No descarta siglos de física, se basa en ellos añadiendo un solo término nuevo. Este término, sin embargo, abre un universo de nuevas posibilidades, sugiere una conexión profunda entre la geometría del espacio-tiempo y la mecánica estadística del calor. La búsqueda de alfa es, por lo tanto, más que solo una medición. Es una búsqueda de un número que podría decirnos si a nuestra comprensión de una de las fuerzas más fundamentales del universo le ha faltado una pieza clave del rompecabezas todo el tiempo. Representa, muy posiblemente, una clave para desbloquear una nueva y más completa teoría de la física. Recolectar petabytes de datos del experimento CryoTAD es solo la mitad de la batalla. El verdadero desafío radica en encontrar la señal infinitesimalmente pequeña enterrada dentro de una montaña de ruido instrumental. Aquí es donde el poder del análisis de datos moderno, el aprendizaje automático y los algoritmos sofisticados realmente entran en juego. La herramienta principal utilizada es una técnica conocida como amplificador de bloqueo, que se puede implementar en hardware o como un algoritmo de software. Un amplificador de bloqueo está diseñado específicamente para extraer una señal con una frecuencia conocida de un entorno muy ruidoso. Funciona multiplicando los datos experimentales brutos por una señal de referencia que tiene exactamente la misma frecuencia que la anomalía gravitacional esperada, es decir, la frecuencia de la modulación de temperatura. Piénsalo así, imagina que estás en una habitación llena de gente donde todos hablan a la vez. Si intentas escuchar a un amigo que está enviando un mensaje con un patrón rítmico específico, podrías concentrar tu atención filtrando mentalmente ese ritmo. Un algoritmo de bloqueo hace esto matemáticamente. Al multiplicar el flujo de datos ruidoso por el ritmo de referencia limpio, las señales que están en fase o que coinciden con el ritmo se amplifican, mientras que todo el ruido aleatorio, que está fuera de fase, tiende a promediarse a cero con el tiempo. Esta técnica permite al equipo de CryoTAD aumentar drásticamente su sensibilidad y extraer una señal coherente del nivel de ruido, revelando un susurro que de otro modo sería completamente inaudible. Para refinar aún más la señal, la línea de análisis a menudo emplea otros filtros avanzados. Una herramienta poderosa es el filtro de Kalman, un algoritmo ampliamente utilizado en sistemas de guía para aviones y naves espaciales. Un filtro de Kalman es realmente excelente para predecir el estado de un sistema en el siguiente momento, basándose en su estado actual y un modelo de cómo debería comportarse.
En CryoTAD se puede usar para modelar el comportamiento de la balanza de torsión, prediciendo su movimiento basándose en la física conocida y filtrando las desviaciones aleatorias que no se ajustan al modelo. Esto ayuda a suavizar los datos y reducir la influencia de picos de ruido repentinos e impredecibles, proporcionando una visión más clara del proceso físico subyacente. En los últimos años, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también se han convertido en poderosos aliados en esta búsqueda. Los algoritmos de IA pueden entrenarse con datos simulados, datos que incluyen una señal TGET conocida mezclada con ruido realista, para aprender a reconocer la firma sutil de la fuerza dependiente de la temperatura. La IA entrenada puede luego aplicarse a los datos experimentales reales para buscar patrones similares que podrían ser demasiado complejos o demasiado débiles para que los algoritmos tradicionales los encuentren. Este enfoque de múltiples frentes, que combina el procesamiento de señales clásico con la IA de vanguardia, crea un formidable conjunto de herramientas digitales, una especie de fantasma en la máquina, que puede ver a través del ruido y emitir un veredicto sobre una de las preguntas más tentadoras de la física. Después de años de construcción, calibración y recolección de datos, el experimento CryoTAD eventualmente alcanzará su momento de la verdad. El resultado final llevará a la humanidad a una de dos puertas, cada una abriéndose a un futuro dramáticamente diferente para la física fundamental. La primera puerta es la del descubrimiento revolucionario. Este es el escenario donde el análisis revela una señal clara, estadísticamente significativa y diferente de cero, que coincide con las predicciones de la teoría de expansión termogravitacional. El equipo detectaría una fuerza diminuta y oscilante en la balanza de torsión, perfectamente sincronizada con el calentamiento y enfriamiento de las masas fuente. Esto sería una prueba irrefutable de que la gravedad es, de hecho, dependiente de la temperatura. Las consecuencias de cruzar esta puerta serían trascendentales para la comunidad científica. Señalaría el comienzo de una nueva era en la física. La relatividad general, aunque seguiría siendo una aproximación brillante, se demostraría incompleta. Una nueva constante fundamental de la naturaleza, alfa, se añadiría a nuestros libros de texto. Físicos teóricos de todo el mundo se apresurarían a desarrollar una teoría más profunda para explicar por qué la temperatura afecta la gravedad, lo que podría llevar a avances en la gravedad cuántica y nuestra comprensión de la energía oscura. Sería un cambio de paradigma como no hemos visto desde los días de Einstein, un descubrimiento que reconfiguraría nuestra narrativa cósmica y abriría vías completamente nuevas de investigación y posibilidad tecnológica. La segunda puerta representa lo que algunos podrían llamar fracaso, pero en ciencia se describe con mayor precisión como un resultado nulo. Este es el escenario donde, después de todo el análisis, no se encuentra ninguna señal. Los datos muestran que, hasta la sensibilidad sin precedentes del experimento CryoTAD, no hay una influencia detectable de la temperatura en la gravedad. El valor de alfa se limitaría a 0, o al menos a un nuevo límite superior increíblemente pequeño. Aunque esto podría parecer menos emocionante, es un resultado científico igualmente profundo e importante. No sería un fracaso del experimento, sino un triunfo de su precisión. Un resultado nulo proporcionaría la evidencia más sólida hasta la fecha de que la interacción gravitacional depende puramente de la masa y la energía, tal como predijo Einstein. Establecería los límites más estrictos jamás vistos para TGET y cualquier otra teoría alternativa de la gravedad que proponga un vínculo con la termodinámica. Esto cerraría efectivamente esta línea particular de investigación, permitiendo a los científicos enfocar sus esfuerzos en otras vías prometedoras en la búsqueda de nueva física. Reforzaría la base de la relatividad general, diciéndonos que, cualesquiera que sean las soluciones a los grandes misterios del universo, probablemente no residen en una G dependiente de la temperatura. Un resultado nulo fortalece nuestras teorías actuales al mostrar cuán rigurosamente han sido probadas y han sobrevivido. La historia de CryoTAD es más que un simple cuento de tungsteno, criostatos y láseres.
Es una perfecta ilustración del espíritu de la investigación científica. Representa nuestro deseo humano innato e inquebrantable de entender el universo en el nivel más profundo posible. Comienza con una pregunta sencilla, casi infantil. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si una de las fuerzas más fundamentales de la naturaleza tuviera una propiedad que nunca antes habíamos notado? Esta pregunta, nacida de la curiosidad y la imaginación, pone en marcha una cadena de eventos que empuja los límites de la tecnología y nuestro conocimiento colectivo. Inspira a físicos e ingenieros a diseñar y construir máquinas que son, para cualquier estándar razonable, imposibles. Este viaje nos recuerda que la ciencia no es una colección estática de hechos, sino un proceso dinámico y continuo de cuestionamiento. Las teorías que sostenemos hoy, como la relatividad general, son las mejores descripciones de la realidad que tenemos, pero no son textos sagrados, son mapas, y como todos los mapas, pueden tener espacios en blanco o imprecisiones. La única manera de averiguarlo es aventurarse en el territorio desconocido con experimentos como CryoTAD. Estas empresas son nuestros barcos de descubrimiento, navegando para explorar los límites del mundo conocido. Son impulsadas por la comprensión de que incluso nuestras teorías más preciadas deben ser continuamente probadas y desafiadas. Ya sea que CryoTAD descubra una nueva fuerza o reafirme nuestra comprensión existente, su legado está asegurado. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas para el proyecto, en criogenia, en medición de precisión, en aislamiento de ruido y en análisis de datos, encontrarán aplicaciones en otras áreas de la ciencia y la tecnología. El experimento formará a una nueva generación de científicos, infundiéndoles las habilidades y la audacia para abordar los próximos grandes misterios cósmicos. Sirve como un poderoso recordatorio de que el progreso lo hacen aquellos que están dispuestos a hacer preguntas audaces y a buscar las respuestas con rigor y persistencia, sin importar lo difícil que sea el camino. En última instancia, nuestro viaje cósmico es un ciclo continuo de asombro, cuestionamiento, prueba y descubrimiento. Miramos el cielo nocturno y no solo vemos puntos de luz. Vemos un gran rompecabezas esperando ser resuelto. Experimentos como CryoTAD son nuestro intento de encontrar otra pieza de ese rompecabezas. Es una expresión de la cualidad más noble de nuestra especie, nuestra curiosidad implacable. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Y mientras sigamos haciendo preguntas y construyendo las herramientas para encontrar las respuestas, nuestra odisea del espacio-tiempo continuará, llevándonos a una comprensión cada vez más profunda y rica del cosmos al que tenemos el privilegio de llamar hogar.